Solo es posible por la iniciación. La resurrección de los muertos, es del alma y no del cuerpo físico. Esto empero, digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción, ver 50, capítulo 15, Primera de Corintios. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se levantará en incorrupción. Se siembra en vergüenza, se levantará con gloria, se siembra en flaqueza, se levantará con potencia. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán en ánima viviente, el postrer Adán en espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terreno, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo, ver 42 a 47, cap 15, Primera de Corintios. Con estos versículos queda completamente comprobado que la resurrección es del alma y no del cuerpo. Sería completamente ridículo, y totalmente risible, pensar que los huesos se juntarán con los huesos, para resucitar al final de la gran trompeta, tal como piensan los protestantes, católicos, adventistas, presbiterianos, etc. Se necesitaría que uno estuviera loco para aceptar semejante adefesio. La resurrección de los muertos solo se consigue por medio de la sabiduría oculta. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, ver 7, capítulo 2, 1 Corintios. Un hijo de resurrección tiene los siguientes poderes. 1 tiene poder para ver y oír en todos los mundos internos. 2 tiene poder para manejar los misterios de la vida y la muerte. 3 se le da poder para juzgar a los muertos vivientes, la humanidad entera. 4 nace a voluntad y desencarna a voluntad. 5 tiene poder para apaciguar las tempestades o desatarlas, a voluntad. 6 poderes para hacer temblar la tierra, y hundir continentes a voluntad. 7 poderes sobre el fuego y los huracanes, etc. Sanat Kumara, el anciano de los días y señor del mundo, fue el fundador del colegio de iniciados de la Gran Fraternidad Universal Blanca. Este gran ser es uno de los 4 tronos de que habla la Santa Biblia, y vive en el Asia desde hace muchos millones de años, con el mismo cuerpo físico que él trajo a la tierra desde la época de la Lemurie. Sobre él no ha podido la muerte ni podrá jamás, porque es hijo de la resurrección y sobre ningún hijo de la resurrección la muerte tiene poder. El maestro Moria, maestro del rayo de Marte, habita en el Himalaya, a la orilla de un camino, vive en una casa humilde, tiene innumerables discípulos, y su cuerpo actual tiene una edad de más de 900 años. Sobre el maestro Moria tampoco ha podido la muerte ni podrá, porque el maestro Moria es hijo de la resurrección de los muertos, y sobre ningún hijo de la resurrección puede la muerte. La muerte puede únicamente sobre los débiles, sobre los cobardes, sobre los muertos vivientes. Sobre los hijos de la gran ramera que no han sido capaces, que no han tenido el coraje de acabar con su inmunda fornicación. El maestro Kautumi, es también muy conocido en Occidente y pertenece al rayo de la sabiduría, es también de edades indescifrables, y tiene su santuario sobre las cumbres nevadas de los Himalayas. Este es otro hijo de la resurrección, sobre él tampoco tiene poder la muerte, porque la muerte solo tiene poder sobre los necios, sobre los fornicarios y sobre los adúlteros. El Maestro Jesús tiene cuerpo físico, y es bien conocido por su sacrificio que hizo a favor de la humanidad. Este Maestro pertenece al rayo solar. Jesús desencarnó a la edad de 30 años, cuando Juan el Bautista lo bautizó en el Jordán. Y en estos precisos instantes Cristo se metió en el cuerpo de Jesús de Nazaret y Jesús quedó sin cuerpo. Cristo permaneció 3 años entre el cuerpo de Jesús, Jesús cedió su cuerpo al Cristo. Después de aquel acontecimiento volvió a reencarnarse nuevamente ese maestro con el nombre de Apolonio de Tiana. Se cuenta que llegando Apolonio de Tiana a Roma, se quedó contemplando el cielo y dijo, algo grande sucederá y no sucederá. Aquel día estalló una gran tempestad y en momentos en que el César estaba tomando vino, un rayo del cielo le rompió la copa, pero al César no le sucedió nada, salió ileso. Apolonio de Tiana fue encerrado en una prisión hasta la muerte. El Maestro Jesús pertenece al rayo de la mística y es un gran discípulo del Cristo. El Maestro Deka, J. Walkul, este es otro hijo de la resurrección,
otro superhombre que ha sabido aprovechar su energía sexual. Este maestro pertenece al rayo de Mercurio, ayudó a la maestra H.P. Blavatsky, dictándole gran parte de la doctrina secreta. Posee ahora el mismo cuerpo que poseía en el año de 1675, y la muerte no ha podido sobre él, porque es un hijo de la resurrección. Viene ahora Pablo de Tarso, este maestro está encarnado actualmente, y es el maestro Hilarión. Dicho maestro es el autor de la obra titulada Luz en el Sendero. El maestro Hilarión se desenvuelve en el rayo de la ciencia, es un maestro del rayo de Mercurio. El maestro Serapis, maestro del rayo de Venus, es otro hijo de la resurrección, y es de edades incalculables, dirige el arte mundial. El maestro Racoxi, es el mismo conde de Saint Germain, Rogerio Bacón y Francisco Bacón. Este maestro dirige la política mundial. Actualmente vive en el Tíbet y posee el mismo cuerpo físico con que se le conoció durante los siglos XVII, XVIII y XIX, en todas las cortes de Europa. Sobre este maestro han pasado los siglos sin que la muerte haya podido sobre él, porque es un hijo de la resurrección. Este maestro es del rayo de Júpiter. Cada uno de estos maestros pertenece a un rayo determinado, pues existen 7 rayos de evolución cósmica. 1 rayo lunar. 2 rayo mercuriano. 3 rayo venusino. 4 rayo solar. 5 rayo marciano. 6 rayo jupiteriano. 7 rayo saturniano. No es cierto aquello que dicen los teósofos, de que en cada iniciación de misterios mayores, el iniciado va entrando en otro rayo cósmico. Cada maestro evoluciona y se desenvuelve en su rayo propio, y nunca cambia de rayo. En los mundos internos, cada uno de los 7 rayos tiene su templo de misterios. Yo, Aun Weor, maestro del rayo de Marte, doy testimonio de estas cosas, no porque lo haya leído en libros, como hacen los teorizantes, sino porque lo he vivido. Soy un hijo de la resurrección, y doy testimonio de la resurrección de los muertos, porque yo, Aun Weor, resucité de entre los muertos vivientes, y mi deber como iniciador de la nueva era acuaria, es dar testimonio de la santa doctrina del divino Rabí de Galilea, a fin de que esta santa doctrina del Salvador del mundo se difunda por toda la faz de la tierra sin distinción de raza, sexo, casta o color. Cada uno de estos rayos tiene su jefe: 1 jefe del rayo lunar, Gabriel. 2 jefe del rayo mercuriano, Rafael. 3 jefe del rayo venusino, Uriel. 4 jefe del rayo solar, Michael. 5 jefe del rayo marciano, Samael. 6 jefe del rayo jupiteriano, Zachariel. 7 jefe del rayo saturniano, Orifael. Estos son los 7 rayos de que tanto han hablado los teosofistas, y a los cuales han dedicado volúmenes enteros, sin haber dado jamás la explicación exacta y concreta sobre ellos. Los teosofistas han descrito los rayos en una forma tan nebulosa y tan vaga, que realmente no llenan los íntimos anhelos del alma. A los teosofistas les hace falta ser más prácticos. Las enseñanzas de la sociedad teosófica realmente no les sirven a nadie. Dentro de la influencia de estos rayos evolucionan millones de seres e innumerables jerarquías. Todo ser humano puede saber a qué rayo pertenece, con solo contar las líneas transversales de su frente. Los que tengan una sola línea, pertenecen al rayo lunar. Los que tengan 2 líneas, pertenecen al rayo mercuriano. Los que tengan 3 líneas, pertenecen al rayo venusino. Los que tengan 4 líneas, pertenecen al rayo solar. Los que tengan 5 líneas, pertenecen al rayo marciano. Los que tengan 6 líneas, pertenecen al rayo jupiteriano. Los que tengan 7 líneas, pertenecen al rayo saturniano. Véase el curso zodiacal, por el mismo autor. Todos los maestros de los 7 rayos somos hijos de la resurrección, todos nosotros hemos atravesado las amarguras del Calvario, todos nosotros hemos experimentado, en sí mismos, la ascensión del Señor. Ningún maestro se sale de su rayo jamás, cada maestro trabaja únicamente en su rayo. El jefe de nuestro rayo es nuestro Padre que está en los cielos. Ningún maestro abandona jamás a su Padre que está en los cielos, por ello es que es imposible que un maestro vaya pasando de un rayo a otro, como creen los teósofos. Yo, Aun Weor, soy hijo de mi padre Samael, y aunque en mi pasado evolucioné bajo la regencia de distintos planetas,
Jamás pude salirme del rayo de Samael, porque aún Weor es una chispa desprendida de la llama de Samael. Así pues, de Samael salí y a Samael volví, y en todas mis reencarnaciones he tenido 5 líneas en la frente. En la ascensión del Señor, nuestro cuerpo astral se libera del abismo y asciende entre el aura luminosa de nuestro Padre que está en los cielos. Cuando el Maestro interno, de rodillas sobre el sagrado altar de la tercera iniciación de misterios mayores, recibe su iniciación, entonces sobre el ara sacra, y como si descendiese del azul infinito, aparece resplandeciente Sanat Kumara, en cuyo nombre se reciben todas las iniciaciones. Es indescriptible la sublime presencia de este anciano de los días. Su cabello cano cae sobre sus hombros, y parece jamás no haber sido tocado por filo de tijeras. Su barba blanca y su rostro majestuoso nos revelan la semblanza de Dios. Sanat Kumara, con su cuerpo semidesnudo y su vara en la mano, parece una damita. Sanat Kumara, es el resultado de milenarias purificaciones. La tercera iniciación de misterios mayores, la recibe el Maestro interno en los mundos superiores de conciencia, y asiste a su iniciación sin vehículos materiales de ninguna especie. Esta vieja doctrina de la resurrección iniciática, la conocieron todas las sectas gnósticas de los antiguos tiempos, todas las sociedades iniciáticas del pasado, nazarenos, perates, pitagóricos, etc. La resurrección se cultivó en los misterios de Egipto, Grecia, Roma, Babilonia, Siria, Persia, India, México, Perú, Troya, Cartago, etc., etc. La resurrección fue la doctrina de los esenios, la resurrección fue la doctrina de todos los sabios del pasado, esta es la sabiduría de los gnósticos. Isis siempre vive resucitando a Osiris, por medio del sagrado palo. La sabiduría del sexo, es el fundamento de toda auténtica escuela de misterios. Este es el lingam youni de los misterios griegos. La redención reside exclusivamente en la magia sexual. Por medio de la magia sexual y de la santidad perfecta, todo hombre puede convertirse en maestro de misterios mayores de la gran fraternidad universal blanca. El proceso científico de la ascensión, produce en el cuerpo del iniciado un proceso de transformación biológica, cuyos síntomas se expresan en forma de decaimiento o debilidad orgánica, muy especialmente al llegar la hora del ocaso. Sin embargo, ello no significa enfermedad o debilidad orgánica propiamente dicha, sino simplemente, fenómenos pasajeros, resultantes de la transformación del cuerpo astral, durante estos 40 días de la ascensión del Señor. Es lógico que toda transformación del cuerpo astral, origine transformación similar en los procesos catalíticos celulares y en el mecanismo electrobiológico de nuestras glándulas endocrinas, que como maravillosos laboratorios transforman a los tatuas en distintas sustancias bioquímicas, cuyas más diversas combinaciones vienen a concretarse por último en hormonas. El cuerpo astral tiene su asiento en el hígado. Si examinamos la palabra hígado, vemos que tiene las 3 letras, Iao. Diorfo dice en uno de sus versos, saber que entre todos los dioses, el más elevado es Iao. Hades es el invierno. Zeus, principia en primavera. Gilias, en verano. Y en otoño, vuelve a la actividad Iao, que trabaja constantemente. Iao, es Jovis Pater, es Júpiter, a quien llaman los judíos sin derecho Jahb. Iao, ofrece el substancioso vino de vida, mientras que Júpiter es un esclavo del Sol. Pag 97, la Iglesia Gnóstica, de Huiracocha, cuarta edición. Hay necesidad de desprender el cuerpo astral de los infiernos del hombre. En la cámara esotérica relacionada con el signo zodiacal de Virgo, se nos enseña que las raíces del árbol mismo de la existencia, residen en el vientre. Un examen de fondo sobre los intestinos nos permite corroborar esta afirmación. Obsérvese la curiosa analogía existente entre las raíces de los árboles y las raíces del árbol de nuestra propia vida. Estas raíces son nuestros intestinos, tan íntimamente relacionados con el signo zodiacal de Virgo. Así como las raíces de los árboles absorben su vida del barro de la tierra para transformarla en savia nutritiva, que se difunde por todas las venas y células del árbol, así también nuestras raíces intestinales extraen sabiamente de los alimentos, los más diversos principios vitales para nutrir con ellos al árbol maravilloso de nuestra propia biología orgánica.
Así como en los asientos profundos de las raíces de los árboles se encuentra el barro de la tierra, así también en los asientos